tengan todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. Hoy tenemos el agrado de presentar la obra Invitación al Pensamiento Crítico, dialogando sobre Marx en el siglo XXI, que coordinan Roberto Escorcia, María Fernanda Ortega y un servidor. El panel está compuesto por el doctor Gastón Caligaris, quien nos acompaña desde Argentina. Gastón se desempeña como investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes y es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dentro de sus distintas líneas de investigación se encuentra la teorización y reflexión de la obra de Marx como un vehículo para la comprensión y crítica del capitalismo contemporáneo, así como la relación entre Hegel y Marx respecto al método y otros temas. Sin más, para dar comienzo al evento, cedo la palabra al doctor Gastón para dar inicio a los comentarios. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias. Ante todo, quería, por supuesto, agradecer la invitación a este espacio de presentación del libro y en especial, haberme considerado en su momento para entrevistarme. Y felicitarlos también por la concreción del proyecto, por este proyecto que yo ahora voy a comentar un poco, porque es algo inédito en realidad en general entre los estudiantes de economía, por lo menos de lo que yo conozco acá en Argentina y en América Latina, y diría en el mundo en general, plantearse este tipo de cosas y llevarlas adelante. Pero bueno, yo voy a estructurar la exposición en estos minutos presentando brevemente de qué trata el libro por un lado y de lo que está en juego con la publicación de este libro desde mi punto de vista. El libro parte de un problema concreto, que es que en el programa de la carrera de Economía de la UAM domina de manera prácticamente absoluta un enfoque particular, que es el de la teoría neoclásica, en un sentido amplio, que aunque se presente como un enfoque único, digamos, de los fenómenos económicos, está lejos de serlo. Es obviamente el enfoque predominante, porque esto no solo pasa en la UAM, sino en todas las universidades mexicanas, de América Latina y en realidad del mundo. Pero que sea dominante no significa que sea más verdadero, como no era más verdadera la religión cristiana en el periodo colonial en América Latina, ni el marxismo soviético en la Unión Soviética. Todo el mundo sabe, como diría Marx, ideología alemana, que lo que los individuos dicen ser y lo que verdaderamente son cosas muy distintas, y que por tanto las ideas dominantes son las ideas que corresponden al modo históricamente específico en que los seres humanos reproducen su vida. Entonces, este es un primer punto. Pero además, la teoría neoclásica muestra por sí misma que está lejos de ser un enfoque que logre dar cuenta de los fenómenos económicos, como aparece dicho en las entrevistas y en los coordinadores del libro lo presentan así. La teoría económica neoclásica no tiene prácticamente nada para decir respecto de fenómenos contemporáneos como la crisis, el desempleo, expansión del capital financiero, y ni qué decir en realidad de los vaivenes de las políticas económicas, donde directamente se declara incompetente porque la política no pertenece a su campo de estudio, ¿no? De hecho, el planteo de la economía neoclásica respecto de su objeto de estudio y cómo lo aborda es bastante expresivo de la pobreza de su enfoque y de lo desarmados que nos deja a la hora de actuar sobre la realidad basados en la teoría neoclásica. Porque la teoría neoclásica parte de extirpar a los fenómenos económicos de su unidad en la reproducción de la vida social, admite que están determinados por lo que llaman factores extraeconómicos, en particular las relaciones políticas, y en vez de ir a mirar esas relaciones, preguntarse por su necesidad, qué relación tienen con las relaciones económicas, sencillamente se desentiende del problema y nos manda a estudiar ciencia política. Es decir, en el momento
en que hay que responderse cómo está determinado el objeto sobre el que se pretende que se actúe, la economía neoclásica manda a buscar la respuesta en una teoría distinta de eso. La verdad, solo un enfoque que cuente con tanta aceptación acrítica dada por su papel ideológico en la reproducción de la vida social, se puede dar el lujo de semejante confesión de fracaso, digamos, de bancarrota, sin ruborizarse, que es lo que hace. Lo otro que también es expresión de la vacuidad de la teoría neoclásica es, que también aparece comentado en el libro, es la formalización y la modelización matemática de sus planteos. Esto, digamos, cualquier enfoque se puede formalizar matemáticamente. De hecho, el enfoque de Marx se ha formalizado matemáticamente también. Esto no lo torna ni más ni menos verdadero. Dejemos a un lado digamos, el papel ideológico en realidad que cumple esto, que pasa justamente por presentar algo simple y trivial como algo complejo y profundo. Pero vayamos a este punto, en realidad, en el mejor de los casos, lo que uno se puede responder con las matemáticas es el cuánto de las cosas, las relaciones de medida que tienen las cosas. Pero lo que nunca se va a poder responder es qué son las cosas, por qué son así y por qué no son de otra manera. Porque por definición, digamos, la matemática trata el cuánto de las cosas y no la cualidad de las cosas. Esto era algo que tenían en claro, de hecho, muchos de los fundadores de la teoría neoclásica, que por supuesto no se estudian porque justamente esto llevaría a plantearse los problemas de contenido que tiene eso, a preguntarse qué es un precio, por qué una cosa tiene precio y otra no lo tiene, qué es el dinero, etc. Y esto justamente es lo que no cabe en una teoría económica que juega un papel esencialmente ideológico en la reproducción de la vida social. Entonces, digamos, con este diagnóstico es que el grupo que está detrás de todo este trabajo y estas entrevistas, más allá que bueno, formalmente ahí están los coordinadores, que son Luis, Marifer y Roberto, con esta pregunta bueno, ¿por qué domina la economía neoclásica en los programas de estudio y por qué en particular no aparecen otros enfoques, el de Marx concretamente, que es un enfoque mucho más complejo, de hecho, que el de la teoría neoclásica, muchísimo más complejo, porque como de hecho dice Marx, refiriéndose a la economía vulgar, pero que uno lo puede trasladar a esto, porque es exactamente lo mismo, justamente el papel ideológico de la economía neoclásica es transformar las ideas triviales, intuitivas, comprensibles por todos nosotros en la forma de una doctrina y bajo una formalización. Y entonces, justamente la pregunta es por qué no está Marx presente, que no solo es un enfoque mucho más complejo, sino que tiene respuestas concretas a fenómenos contemporáneos, que no te manda a cambiarte de carrera o de facultad si querés responderte por la determinación de los fenómenos económicos que se supone que estás estudiando para operar sobre ellos. Y sobre esta base hizo una serie de entrevistas a profesoras, a profesores de distintas universidades que encuentran en la obra de Marx, que encontramos en la obra de Marx un enfoque alternativo, mucho más fructífero que el de la economía neoclásica, a ver qué tenían para decir. Bueno, lo que van a encontrar las lectoras y los lectores de este libro, obviamente son respuestas muy variadas, pero todas, de alguna manera u otra, le van a dejar en claro que Marx no es un autor para tratar como una pieza de museo, que es como se trata en los programas de economía,
que es un enfoque que tiene mucho para decirnos, mucho para aportar al conocimiento de qué somos y de qué hacer, infinitamente más de lo que nos puede aportar la economía neoclásica. Y también les va a enfrentar a la pregunta que se enfrentó este grupo de trabajo, que es por qué domina la economía neoclásica, los programas de economía, si existe alguna necesidad social de transformar esa situación y, por tanto, qué hacer al respecto. Y acá es donde quiero pasar a comentar lo que para mí está en juego en la inclusión de Marx en la currícula de las carreras de economía. Y lo primero a señalar es que lo que está en juego en la educación universitaria es efectivamente la educación para el capital, porque lo que está en juego es la producción de nuestra fuerza de trabajo como mercancía, y la producción de mercancías es el modo en que cada uno de nosotros participa en el proceso de vida social. Con esto quiero señalar que desde mi punto de vista acá no hay una discusión si nos educamos para trabajar bajo el comando del capital o nos educamos con otro fin que se opone al capital, porque el capital es nuestra relación social general, es el modo enajenado y por tanto nuestras espaldas, como dice Marx, en que resolvemos la reproducción de nuestra vida en esta etapa histórica del desarrollo, de nuestro desarrollo como humanidad. Y por tanto, si esto es así, la pregunta es ¿qué necesidad social enajenada como una necesidad del capital se está expresando en la conformación de los planes de estudio? Y acá, bueno, por una parte, es obvio, como ya señalé, que la economía neoclásica cumple un papel esencialmente ideológico en la sociedad actual, que es algo que está además manifiesto en que su punto de partida es la naturalización de los fenómenos económicos, es decir, naturaliza las relaciones históricamente específicas que distinguimos como económicas. Y aunque hay economistas que uno podría decir venden su fuerza de trabajo limitando su práctica profesional a ser meros vehículos de la reproducción de esta ideología que es dominante, el grueso de las y los economistas venden su fuerza de trabajo para aplicarla en el ámbito de la gestión del capital individual o del capital, y sobre todo en realidad del capital social global, en la medida que trabajan en el Estado. Y en este punto es evidente que la formación de las y los economistas no puede reducirse a una formación puramente ideológica, o en todo caso tiene que ser una formación que, sin dejar de ser ideológica, involucre la producción de ciertos atributos productivos, porque en definitiva hay un punto en que él o la economista tiene que poder conocer lo suficiente el objeto de su acción para poder operar sobre él. Y aquí se abre una contradicción que cruza toda la educación en general, no podría decir en particular la universitaria, que pasa por producir un conocimiento científico sobre la realidad que se necesita transformar para el capital, y al mismo tiempo un conocimiento ideológico, es decir, producir un conocimiento ideológico que vele justamente el carácter enajenado de este modo de actuar. Y en este sentido uno podría decir que la economía neoclásica mutila las capacidades de las y los futuros economistas para la comprensión de la realidad, bueno, por la vacuidad de su contenido en realidad, como lo presentaba recién, pero también y fundamentalmente desde mi punto de vista las mutila por la anulación de toda crítica que impone al presentarse como la única explicación existente, como un saber acumulado, indiscutido, presentación además que toma forma objetiva en los manuales, porque se enseña con manuales, no se enseña con los autores originales. Y en ese sentido, bueno, hay un punto en donde el dominio absoluto, o prácticamente absoluto, que tiene la economía neoclásica en los programas de estudio, conspira contra la práctica profesional
de las y los economistas, que consiste justamente en enfrentarse a una realidad y operar sobre una realidad que es compleja y donde la capacidad para pensar soluciones alternativas es crucial y tanto más cuanto más se desarrolla la acumulación de capital. Y en este sentido uno podría decir que la inclusión de Marx en los programas de economía expresa el desarrollo de esta contradicción entre ciencia e ideología. Y que por tanto la fuerza que tenemos para que Marx entre en la universidad, que deje de verse como una pieza de museo, surge del desarrollo de esta contradicción y surge concretamente de esta necesidad social. Y acá uno podría, o alguien podría decir que de lo que se trata es de oponer una alternativa a la economía neoclásica para forjar el carácter crítico necesario para operar sobre una realidad compleja por parte de los estudiantes de economía. Basta con que se incorporen otros enfoques como el ricardiano o el post-keynesiano, que son enfoques que se presentan a sí mismos como críticos, incluso como críticos radicales de la economía neoclásica, aunque en el fondo, desde mi punto de vista, como decía el propio Keynes de sí mismo, son protestantes dentro de la fe católica, es decir, no salen en el fondo de los esquemas de la economía neoclásica, y de hecho por eso la economía neoclásica los puede asimilar tan fácilmente como sabemos que lo hace. Pero bueno, digamos que esto pueda ser así, y acá entonces yo quiero elevar la apuesta, digamos, y ya no considerar la incorporación de Marx en la formación universitaria como desarrollo o expresión de la contradicción entre ciencia e ideología en la reproducción de la fuerza de trabajo, sino como desarrollo de la contradicción entre ciencia e ideología en la superación del modo de producción capitalista. Porque, puesto de manera simple y esquemática, si, como dice Marx, para producir plusvalor relativo, el capital tiene que desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social sobre la base del desarrollo del conocimiento científico, es obvio que hay un punto en que este desarrollo científico tiene que chocar forzosamente con, llamémoslo así, su alter ego ideológico. Que es lo mismo que decir que hay un punto en que el desarrollo de la ciencia pasa por superar la incapacidad para controlar el carácter social de la participación individual en el proceso de vida social, en definitiva por superar la enajenación de ese control en el sujeto capital, que es justamente de donde brota la necesidad de estas formas ideológicas que paradigmáticamente expresa la economía neoclásica. Pero bueno, esto para mí es lo que está en juego, es lo que está de fondo en este libro, y por eso es que me parece que es un libro tan relevante, y vuelvo a felicitar a los coordinadores y a todo el grupo que estuvo detrás de estas entrevistas, porque por lo que dije me parece una acción esencial desde el punto de vista de la clase, de nosotros como clase, digamos, de la clase obrera, podría decir, el desarrollo de la humanidad. Así que bueno, con esto termino, no sé si más o menos estuve dentro de los minutos. Sí, Gastón, muchas gracias por tu intervención.